¿Y si te dijera que mientras más hablas de tu vida, menos control tienes sobre ella? Que cada vez que repites tus problemas, tus logros o tus dramas, estás cediendo poder, validación y energía. No lo notas, pero al contar todo lo que te pasa, estás convirtiendo tu historia en una jaula. Te defines por lo que sufres, por lo que logras, por lo que otros opinan. Y sin darte cuenta, vives para narrar, no para transformar. Este no es solo un llamado al silencio, es una invitación a recuperar el misterio, la dirección, la fuerza, porque lo que se guarda se fortalece y lo que se expone se debilita. Estás listo para que tu vida deje de ser una conversación y se convierta en una revolución silenciosa. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Tus palabras enseñan a los demás cómo tratarte. Cada palabra que pronuncias está enseñándole al mundo cómo tratarte. Sin darte cuenta, tu manera de hablar se convierte en una guía para los demás, un manual invisible que les indica si deben respetarte, subestimarte, ayudarte o aprovecharse de ti. No se trata solo del contenido de lo que dices, sino del tono, la energía y la intención que colocas detrás. Si constantemente te expresas con inseguridad, minimizando tus opiniones, pidiendo disculpas por existir o justificando cada decisión que tomas, no puedes esperar que los demás te vean como alguien firme, confiable o digno de ser escuchado. Ellos simplemente están respondiendo a las señales que tú les das. Y esto no es solo una intuición o una observación social. La psicología social ha estudiado este fenómeno durante años. Existen investigaciones que demuestran que las personas forman impresiones sobre nosotros en cuestión de segundos, y que esas impresiones se sostienen en gran parte por nuestra forma de comunicarnos. Tu lenguaje corporal, tu elección de palabras, tu tono de voz y tu estructura verbal construyen una narrativa sobre ti, incluso más fuerte que tus acciones. Si hablas con duda, si llenas tus frases de muletillas como "no sé si me entiendes, yo no sé mucho de esto, pero seguro estoy equivocado", estás marcando tu valor con tus propias manos. Entonces, ¿qué pasa cuando te quejas constantemente? Cuando cada conversación gira en torno a lo que te falta, a lo que te hicieron, a lo injusto que es todo, la gente aprende a verte como alguien débil, reactivo, centrado en lo negativo. Y lo que es más grave, tú también empiezas a creértelo, porque las palabras que usamos no solo impactan a quienes nos escuchan, también nos reprograman internamente. Cuando hablas desde la queja, refuerzas una mentalidad de víctima. Cuando hablas desde la firmeza, aunque tengas miedo, refuerzas una mentalidad de resiliencia. La diferencia es inmensa. Por eso, el reto no es dejar de sentir emociones como el enojo, la tristeza o el cansancio. El reto es cómo las expresas. Hablar con respeto, incluso cuando estás agotado. Comunicarte con claridad, incluso cuando algo te duele. No se trata de disfrazar lo que sientes, sino de elegir el canal por el que lo transmites. Porque en esa elección está el poder. Cuando hablas con dignidad, enseñas a los demás a tratarte con dignidad. Cuando hablas desde la estabilidad emocional, generas confianza. Y cuando hablas desde el caos, aunque no lo notes, activas mecanismos de defensa en los otros, que terminan alejándote justo cuando más necesitas conexión. Haz un experimento. Observa tus palabras durante un día. Solo observa, sin juzgarte, cómo hablas de ti. Cómo respondes cuando alguien no está de acuerdo contigo. Cómo pides ayuda. Cómo manejas una crítica. Luego, intenta hacer pequeños ajustes. En lugar de decir, "no sé si lo estoy haciendo bien", di "esto es lo que he logrado hasta ahora". En vez de decir, "me siento inútil", di "hoy ha sido un día difícil, pero sigo adelante". En lugar de explotar cuando estás molesto, respira y di, "necesito un momento para calmarme antes de hablar".
Estas pequeñas modificaciones tienen un impacto gigantesco en tu entorno y con el tiempo lo notarás. Notarás que las personas te escuchan con más atención, que valoran más tu presencia, que tus opiniones empiezan a tener más peso. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque estás comunicando desde tu mejor versión, desde la versión que quiere crecer, que quiere paz, que quiere respeto. Y entonces, sin forzar, sin manipular, sin exigir, empezarás a influir, a moldear tus relaciones desde un nuevo lenguaje, un lenguaje de autocontrol, de autoconocimiento, de claridad, porque en el fondo, la manera en que hablas es un reflejo de cómo te ves a ti mismo. Y cuando empiezas a cambiar tu discurso, también empiezas a cambiar tu identidad. Ya no eres el que reacciona, el que suplica, el que se esconde, eres el que elige. El que sabe que cada palabra es una declaración de poder. El que comprende que enseñar a los demás cómo tratarte empieza por cómo tú mismo hablas de ti, contigo y para ti. Número 2. No compartas los detalles de cómo estás mejorando tu vida. Cada vez que hablas de cómo estás mejorando tu vida, estás liberando parte de la energía que necesitas para seguir cambiando. Parece inofensivo, incluso positivo. Quieres compartir tu entusiasmo, tus nuevos hábitos, los libros que estás leyendo, las decisiones que estás tomando. Pero esa emoción que sientes al contarlo es precisamente lo que te puede hacer frenar. Porque tu mente, al recibir aprobación o reconocimiento por lo que apenas estás empezando, empieza a actuar como si ya lo hubieras logrado. Y eso, sin que lo notes, debilita tu impulso de continuar. El cerebro humano es curioso. Reacciona ante la validación externa con una descarga de dopamina, la hormona del placer y la motivación. Es la misma sustancia que se activa cuando logras algo significativo. Pero aquí está la trampa. Si cuentas que estás cambiando, si dices que estás en camino, si recibes elogios por el intento en lugar del resultado, tu cerebro se adelanta, recibe la recompensa antes de tiempo, y al recibirla, pierde el sentido de urgencia, baja el ritmo, se siente satisfecho cuando en realidad apenas estás comenzando. Por eso el verdadero cambio necesita silencio, necesita privacidad, necesita trabajo constante, sin cámaras, sin anuncios, sin aplausos, porque el cambio real no ocurre cuando dices que vas a cambiar, sino cuando cada día eliges actuar distinto. Cuando te enfrentas al cansancio, a la duda, a la pereza, y aún así avanzas, eso no se publica, eso se vive. Y es en ese espacio íntimo, entre tú y tus decisiones, donde nace la transformación verdadera. No cuando otros lo saben, sino cuando tú lo sostienes. Haz este ejercicio. Decide que tu proceso de cambio es tuyo. No se lo expliques a nadie. No busques aprobación. No lo conviertas en una historia para que otros la aplaudan. Conviértelo en una práctica diaria. Si estás empezando a entrenar, entrena. Si estás trabajando en tu mente, hazlo en silencio. Si estás dejando atrás hábitos destructivos, déjalos sin hacer ruido. No tienes que demostrar nada todavía. No necesitas el qué bien por ti o el te admiro. Lo que necesitas es continuidad, constancia, compromiso contigo, no con los que te miran. Y lo más poderoso es que con el tiempo, los resultados hablarán por ti. Sin decir una palabra, la gente empezará a notar que algo cambió, que tu energía es distinta, que tu enfoque es más firme, que ya no reaccionas igual, que actúas con más calma, que te cuidas más. No porque lo anunciaste, sino porque lo hiciste. Y eso tiene un impacto mucho más profundo que cualquier publicación en redes, porque lo que no se dice, pero se ve, deja una huella más verdadera. Además, proteger tu proceso del ruido externo te da claridad. No tienes que adaptarte a las opiniones ajenas, ni a sus expectativas. No estás condicionado por lo que esperan de ti. Estás libre para equivocarte, corregir, comenzar de nuevo si es necesario, porque nadie está mirando. Y eso es liberador,
porque puedes fallar sin explicaciones, cambiar de rumbo sin justificarte, aprender sin ser juzgado. Esa libertad solo existe en el silencio. Y lo más bello de todo es que empiezas a confiar más en ti. No necesitas que alguien te diga, vas bien. Lo sabes, lo sientes, porque te estás viendo construirte desde dentro. Porque cada día que eliges avanzar sin contarlo, refuerzas la conexión contigo. Y eso es más valioso que cualquier validación externa. Es una motivación que no se apaga porque no depende de otros, depende solo de ti. Así que guarda silencio, no por miedo, sino por respeto a tu proceso, no por orgullo, sino por inteligencia emocional. Haz del silencio tu estrategia, que tu cambio sea tan fuerte, tan real, tan sólido, que no necesite ser contado, que se note, que se sienta, que transforme, porque cuando lo haces en silencio, lo haces para siempre. Porque ya no estás buscando reconocimiento, estás buscando transformación. Y esa transformación, cuando llega, no necesita explicación, solo resultados. Número 3. Deja de contar lo que está pasando en tu vida. ¿Alguna vez has notado cómo las personas repiten una y otra vez las mismas historias de dolor, de traición, de fracaso, como si esas palabras se convirtieran en una especie de mantra que justifica todo lo que sienten, todo lo que hacen o dejan de hacer? Lo dicen con resignación, pero también con apego, porque cuando hablas tanto de tus problemas, terminas creyendo que eres tus problemas. Como si contar lo que te pasa fuera una forma de validarte, de confirmar tu identidad. Pero eso no te libera, eso te encierra. Cada vez que repites esa historia, no estás soltando, estás clavando más profundo el ancla que te impide avanzar. Y es que no se trata solo de lo que dices, se trata de lo que provocas en tu cerebro cuando lo dices. La neurociencia ha demostrado que cada palabra que pronunciamos refuerza circuitos neuronales. Es como si tallaras un surco en tu mente, y mientras más lo recorres, más difícil es salir de él. Repetir lo que te duele, lo que te frustra o lo que te limita, no te ayuda a superarlo. Lo graba más hondo, lo convierte en el camino más fácil para tu mente. Y cuando el camino es fácil, tu cerebro lo toma por inercia. Así funciona el hábito mental. Cuanto más hablas de tu dolor, más lo revives, más lo mantienes vivo, más lo arraigas en tu identidad. Por eso, si de verdad quieres cambiar tu vida, tienes que empezar por cambiar tu discurso. La próxima vez que sientas esa urgencia de contar lo mal que te fue, lo mal que te trataron, lo injusto que fue todo, detente. Haz una pausa, respira, y en lugar de alimentar esa narrativa, pregúntate ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer ahora que sí depende de mí? Porque seguir contando la misma historia no es un acto inocente, es una decisión. Y esa decisión tiene consecuencias. O este te acerca a tu libertad, o te hunde en el papel de víctima que tú mismo estás escribiendo con tus palabras. No se trata de negar lo que te ha pasado, se trata de no convertirlo en el centro de tu existencia. Porque cuando haces de tus heridas tu carta de presentación, las perpetúas. Y la vida no puede darte algo nuevo si sigues ocupado aferrándote a lo viejo. Tienes que soltar, y a veces soltar no significa olvidar. Significa dejar de repetirlo, dejar de contarlo, dejar de usarlo como excusa para no avanzar. No eres tu dolor, no eres tu fracaso, no eres esa historia que tanto repites. Eres quien puede elegir qué narrativa construir a partir de ahora. Haz este ejercicio. Hoy, solo por hoy, no hables de tus problemas. No los menciones, no los expliques, no los uses como argumento. Cada vez que surja la tentación, redirígete hacia algo que puedas transformar. Enfócate en una pequeña acción que esté bajo tu control. Tal vez sea ordenar tu espacio, salir a caminar, leer algo que eleve tu mente. Lo importante es interrumpir ese hábito de alimentar lo que ya no quieres vivir. Y con el tiempo, verás cómo esa historia pierde fuerza
Cómo tu identidad se empieza a redefinir no por lo que sufriste, sino por cómo elegiste salir de ahí. Y el resultado será más poderoso de lo que imaginas, porque dejarás de necesitar que los demás entiendan tu dolor y empezarás a mostrar tu fuerza. Dejarás de buscar validación a través de lo que te rompió y empezarás a encontrar sentido en lo que estás construyendo. No es magia, es dirección mental. Cuando tomas control de tus palabras, tomas control de tu mente. Y cuando controlas tu mente, controlas tu vida. Así empieza la verdadera libertad, no con grandes gestos, sino con el silencio intencional de no volver a contar lo que ya no quieres vivir. Número 4. La disciplina en el habla refleja disciplina interna. Una mente disciplinada no se mide por lo que logra en silencio, sino por lo que es capaz de contener en medio del ruido. Y el primer terreno donde esa disciplina se revela no es el físico, no es el horario, ni siquiera los hábitos, es en la boca, en lo que dices, en cómo lo dices, en cuándo decides hablar y cuándo decides callar. Porque el dominio del lenguaje no es solo una cuestión de inteligencia, sino de autocontrol. De poder sentir un impulso fuerte, un enojo, una reacción inmediata, y aún así detenerte, respirar y responder con intención. Hay personas que parecen fuertes porque levantan pesas, pero se desmoronan ante una crítica. Hay quienes pueden correr maratones, pero no son capaces de controlar sus palabras ante una provocación mínima. ¿Y de qué sirve tanta fortaleza si no eres capaz de dominar la expresión más poderosa que tienes, que es tu voz? La verdadera fuerza se nota cuando eliges no gritar, aunque tengas razón, cuando eliges no interrumpir, aunque estés convencido, cuando eliges no herir, aunque te sientas herido, porque eso no es debilidad. Eso es una señal clara de que tu mente gobierna sobre tus emociones. Y esto no es solo una cuestión de filosofía personal. La psicología del autocontrol lo confirma. Estudios han demostrado que las personas con mayor capacidad de frenar sus impulsos verbales, que logran regular su manera de expresarse incluso en momentos de tensión, son también aquellas que disfrutan de relaciones más sanas, menos estrés crónico y una mayor claridad para tomar decisiones. No porque no sientan enojo o frustración, sino porque saben qué hacer con esas emociones. Y lo primero que hacen es no dejarlas salir sin filtro, porque entienden que cada palabra lanzada desde el impulso puede destruir lo que tomaste años en construir. Haz el experimento. La próxima vez que sientas ganas de responder con rabia, con ironía, con crítica o con impaciencia, solo para. Respira hondo y espera unos segundos. En esos segundos sucede algo mágico, tu sistema nervioso se regula, tu mente se ordena y aparece la posibilidad de elegir mejor. Ya no estás reaccionando desde el fuego, sino respondiendo desde la claridad. Tal vez sigas diciendo lo mismo, pero lo dirás de otro modo. Y ese modo cambia todo, porque las palabras no solo son herramientas de comunicación, son espejos de tu mundo interno. Cuando hablas con calma, es porque dentro de ti hay calma. Cuando hablas con respeto, es porque dentro de ti existe un orden. Y cuando eliges el silencio en lugar del juicio, estás demostrando que no necesitas imponerte para sentirte fuerte. Esa es la disciplina verdadera, la que no hace ruido, la que no necesita ser vista para ser real, la que se cultiva día a día en cada conversación, en cada momento de tensión donde decides construir en lugar de destruir. Y con el tiempo, este hábito transforma tu vida, porque tu manera de hablar afecta todo, tus relaciones, tu imagen, tu capacidad de liderar, de negociar, de inspirar. La gente empieza a escucharte más, no porque hablas fuerte, sino porque tus palabras pesan. Porque cada vez que hablas, hay un silencio previo que da profundidad a lo que dices. Porque transmites seguridad sin arrogancia, firmeza sin agresión, claridad sin necesidad de imponer. Esa es la presencia que nace de una mente que se ha entrenado para no reaccionar, sino responder. Y lo mejor de todo es que esta disciplina se entrena. No es un don con el que naciste o no, es una decisión diaria. Empieza con pequeños actos.
No interrumpas cuando no estás de acuerdo. No respondas de inmediato a un mensaje que te molesta. No te sientas obligado a tener la última palabra. Y poco a poco verás cómo esa pausa se convierte en poder. Un poder silencioso, elegante, sereno, que no necesita validación externa para sentirse completo. Porque quien domina su boca, domina su mente. Y quien domina su mente, domina su destino. Número 5. El silencio para el manejo del estrés y la ansiedad. Hay momentos en los que todo parece demasiado. Las notificaciones no se detienen. Las exigencias llegan desde todos los frentes. Y tu mente corre como si estuviera atrapada en una carrera que no eligió. En medio de ese caos, te cuesta respirar, te cuesta pensar con claridad, y cada pequeña cosa se convierte en una chispa que puede encender una tormenta dentro de ti. Pero lo que nadie te enseña es que, en ese torbellino, hay una herramienta poderosa que siempre ha estado disponible: el silencio. No el silencio incómodo o forzado, sino ese silencio profundo, voluntario, que no es ausencia de sonido, sino presencia de ti mismo. Vivimos bombardeados por ruido externo y ruido interno. Opiniones, juicios, noticias, conversaciones vacías, pensamientos que se repiten una y otra vez sin dejarnos descansar. Y cuanto más ruido consumes, más te desconectas de tu centro. El estrés crece, la ansiedad se alimenta del desorden, y tu mente se convierte en un campo de batalla donde pierdes, incluso cuando estás quieto. Pero cuando decides detenerte, cerrar los ojos y sumergirte en el silencio, algo empieza a cambiar. Tu respiración baja, tus pensamientos se desaceleran, el cuerpo deja de pelear, y por fin puedes escucharte a ti mismo. Esto no es una creencia romántica. La ciencia lo respalda con fuerza. Numerosos estudios han demostrado que dedicar unos minutos al día a estar en silencio reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la actividad de las regiones cerebrales responsables de la atención y la regulación emocional. El silencio no solo te calma, te reorganiza, te reconfigura. Es como un reinicio interno que necesitas más de lo que imaginas, y no tienes que hacerlo por horas ni convertirlo en un ritual complejo. Solo necesitas voluntad, respirar y elegir, aunque sea por 5 minutos, no hacer nada más que estar contigo. Haz este ejercicio. Busca un momento del día en el que puedas estar solo. Apaga el teléfono, desconecta cualquier distracción. Siéntate, cierra los ojos y simplemente respira. No intentes controlar los pensamientos, no luches contra lo que venga, solo respira. Si la mente se va, tráela de vuelta con suavidad. Escucha los sonidos de tu entorno sin juzgarlos. Siente tu cuerpo. Deja que el silencio te abrace sin necesidad de entenderlo. Al principio puede incomodarte, porque estamos tan acostumbrados al ruido que el silencio nos parece vacío. Pero con el tiempo descubrirás que ese silencio no está vacío, está lleno de ti. Y lo más transformador es lo que viene después. Porque cuando vuelves al mundo tras unos minutos de silencio, ya no reaccionas igual. Tu mente tiene más espacio. Tus emociones ya no dominan cada palabra que sale de tu boca. Tu cuerpo se siente más ligero. Empiezas a notar que ese pequeño hábito de callar, de estar, de no correr, te da una ventaja que otros no tienen, la capacidad de elegir cómo responder. Y esa capacidad es oro. Es lo que te permite enfrentar conversaciones difíciles sin explotar. Es lo que te ayuda a tomar decisiones sin prisa. Es lo que te protege del agotamiento que otros llevan en la cara cada día. No necesitas huir del mundo para encontrar paz. Solo necesitas pausarlo por unos minutos. El silencio no es una renuncia, es una estrategia. Es el lugar donde recuperas el control que perdiste entre pendientes, emociones y expectativas ajenas. Es donde te recuerdas que no todo necesita una respuesta inmediata, que no tienes que cargar con todo a la vez, que puedes respirar, observar y volver a elegir desde un lugar más tranquilo. Y si haces del silencio un hábito,
no solo bajarás tus niveles de ansiedad, cambiarás la manera en que vives, porque ya no te moverá el ruido, te moverá la intención. Y eso, en un mundo que corre sin saber hacia dónde, es el mayor acto de poder personal que puedes ejercer. Porque quien aprende a estar en silencio, aprende a gobernarse. Y quien se gobierna, ya no es esclavo de nada. Número 6. Deja que tus resultados hablen por ti. No necesitas convencer a nadie con palabras cuando tus resultados ya lo están haciendo por ti. Porque el verdadero respeto no se consigue hablando, se gana demostrando. ¿Cuántas veces escuchamos a personas prometer cambios, hablar de proyectos, anunciar que esta vez sí lo harán diferente, y sin embargo, todo queda ahí, en discursos que se repiten como un eco sin sustancia? Hablar es fácil. Lo difícil es actuar sin necesidad de aplausos. Lo difícil es construir sin anunciar cada ladrillo. Y justamente ahí está la diferencia entre quienes sueñan y quienes realmente hacen. Vivimos en una época donde todos quieren ser vistos, donde se cree que mostrar la intención ya equivale a tener mérito. Pero la realidad es otra. Decir que vas a cambiar no significa nada si no estás haciendo el trabajo interno que nadie ve. Prometer que vas a empezar no tiene valor si al final del día no diste ni un solo paso. Tus palabras no construyen reputación, tus acciones sí, y las personas lo saben. No te valoran por lo que dices, sino por lo que haces una y otra vez, cuando nadie está mirando, cuando nadie te aplaude, cuando no hay testigos. Y esto no es solo filosofía de vida, la ciencia lo confirma. Estudios en psicología y desarrollo personal muestran que las personas que se enfocan en la acción concreta, en avanzar sin depender del reconocimiento externo, no solo tienen más probabilidades de alcanzar sus metas, sino que desarrollan una mayor estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque no están atrapadas en la necesidad de validación constante. No están midiendo su progreso con los ojos de los demás, sino con su propia coherencia. Y esa coherencia, esa alineación entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, es lo que te da fuerza real. Si de verdad quieres avanzar, deja de hablar de lo que harás. Deja de repetir tus planes a quien te escucha. Enfócate en lo esencial, dar el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego otro más, aunque nadie te felicite, aunque nadie lo note. Porque la única validación que necesitas es la que nace de mirar hacia atrás y darte cuenta de cuánto has avanzado sin tener que explicarlo. Cuando estás ocupado haciendo, no tienes tiempo para demostrar nada. Y es justamente eso lo que más impacto genera. Haz el ejercicio. Por una semana, comprométete contigo mismo a no hablar de tus planes. No anuncies tus metas. No expliques tus procesos. Simplemente haz. Si vas a entrenar, entrena. Si vas a estudiar, estudia. Si decidiste cambiar un hábito, cámbialo. Pero en silencio, como si el mundo no necesitara enterarse. Porque no lo necesita. Lo que necesita es que tú te conviertas en el tipo de persona que actúa con tal firmeza, que los resultados terminan hablando más alto que cualquier palabra. Y algo mágico sucede cuando empiezas a vivir así. Sin darte cuenta, las personas comienzan a tratarte distinto, ya no por lo que prometes, sino por lo que proyectas. Tu presencia cambia, tu mirada transmite convicción, tu silencio ya no es pasividad, es fuerza contenida, es claridad, y ese tipo de respeto no se puede pedir, se gana, porque no depende de que otros crean en ti, sino de que tú creas tanto en lo que estás haciendo, que no necesitas convencer a nadie más. Este camino no es fácil, porque a veces tendrás ganas de contar, de mostrar, de recibir aprobación. Pero si resistes esa tentación y eliges concentrarte en la acción, te darás cuenta de que no necesitas demostrar nada con palabras. Lo que estás construyendo se volverá tan evidente, tan real, tan sólido, que incluso el más escéptico tendrá que reconocerlo. Porque los resultados verdaderos son imposibles de ocultar. Al final, la vida no se trata de lo que dijiste que ibas a lograr,
Se trata de lo que hiciste con cada día silencioso, con cada decisión difícil, con cada paso que nadie vio. Esos son los momentos que realmente cuentan. Y cuando tu vida comience a reflejar ese compromiso silencioso, entonces entenderás que nunca más tuviste que hablar, porque ya eras prueba viviente de lo que decidiste ser. Número 7. Reescribe tu historia. Tu historia no está escrita en piedra. No importa cuántas veces te hayas equivocado, cuántas caídas hayas tenido o cuántas personas te hayan definido por tus errores. La única narrativa que realmente te atrapa es la que tú mismo sigues repitiendo en tu mente. Si cada vez que hablas de ti usas frases como «es que yo siempre fracaso», «nunca he sido bueno en esto», «ya es tarde para mí», lo que estás haciendo es encadenarte a una versión de ti que ya deberías haber dejado atrás, pero no puedes soltar algo a lo que sigues dándole voz. Y no puedes construir una nueva vida si sigues contándote la misma historia de siempre. El cerebro humano es moldeable. La neurociencia ha demostrado que nuestras palabras, pensamientos y emociones están conectados en un sistema dinámico. Cada vez que repites una creencia negativa sobre ti mismo, estás fortaleciendo una ruta neuronal que hace que esa creencia se vuelva más automática, más presente, más dominante. Pero aquí está lo poderoso. Si cambias esas palabras, si cambias la forma en que te describes, también cambias las rutas que tu mente recorre. Puedes reprogramarte, puedes redibujar tu identidad desde dentro, no como una ilusión, sino como una práctica consciente que transforma la manera en que piensas, sientes y actúas. Y esa transformación empieza con lo que te dices cada día. Porque la historia que repites se convierte en el suelo sobre el que caminas. Si ese suelo está hecho de autocrítica, culpa y resignación, te costará avanzar. Pero si lo construyes con palabras de posibilidad, resiliencia y dirección, todo empieza a cambiar. No se trata de fingir que todo va bien. Se trata de elegir una nueva forma de hablarte que te permita crecer. En lugar de decir, no puedo con esto, di estoy aprendiendo a manejarlo. En lugar de decir, soy un desastre, di estoy en proceso de ordenarme. Esos pequeños giros crean un impacto gigantesco a nivel mental y emocional. Tal vez te parezca insignificante cambiar una frase. Tal vez sientas que es solo una forma bonita de maquillar la realidad, pero no es así. Cada palabra tiene peso, cada palabra es una señal para tu cerebro. Si empiezas a cambiar esas señales, tu mente responde, tu energía cambia, tus decisiones se vuelven más coherentes con la persona que quieres ser y no con la que solías ser. Y ahí es donde ocurre la verdadera magia. Cuando comienzas a hablar como quien ya está cambiando, empiezas a actuar como tal, y tus acciones crean evidencia, y esa evidencia refuerza tu nueva identidad. Haz este ejercicio durante una semana. Observa cómo hablas de ti mismo. Cuando cometas un error, en lugar de decir, ¡qué tonto soy!, prueba con esto me enseña lo que debo mejorar. Cuando alguien te pregunte cómo vas, en lugar de responder con una queja automática, intenta decir, estoy avanzando, paso a paso. Aunque no lo sientas al principio, aunque te suene extraño, insiste, porque estás entrenando tu mente. Estás construyendo un nuevo relato interno. Uno en el que tú no eres la víctima de tu pasado, sino el autor de tu futuro. Y con el tiempo, esa nueva historia se vuelve natural. Te despiertas y ya no te pesa tanto lo que fuiste, porque estás más enfocado en lo que estás siendo. Tus relaciones cambian, porque te comunicas desde un lugar más firme, más claro. Ya no necesitas justificar tus errores, porque los ves como parte del camino. Ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que estás dispuesto a construir. Y eso, sin que te des cuenta, te convierte en una persona más resiliente, más serena, más consciente de su poder. Al final, no se trata de negar tu historia, sino de reescribirla, con valentía, con compasión, con la decisión diaria de contarte algo diferente, porque no eres lo que te pasó, eres lo que eliges hacer con eso. Y cuando cambias el relato, cambias tu vida.
porque tu voz interna no es un eco del pasado, es la herramienta más poderosa para crear tu futuro. Número 8. La recompensa inmediata de hablar sobre tus metas disminuye la motivación para alcanzarlas. Cada vez que cuentas una meta que aún no has alcanzado, tu cerebro cree en parte que ya la lograste. Suena absurdo, pero así funciona la dopamina. Esa sustancia que te da placer, motivación y energía para avanzar se activa no solo cuando haces algo, sino incluso cuando lo dices. Y ahí está el problema. Porque cuando hablas de tus planes, de tus objetivos, de lo que vas a hacer y recibes aprobación, elogios o simplemente una reacción positiva, tu mente interpreta que ya hubo recompensa, que el esfuerzo ya fue validado, que el trabajo, de algún modo, ya se hizo. Y como resultado, baja la intensidad, se reduce la urgencia, y lo que era una meta clara se convierte en una idea que empieza a diluirse. Esto no es una simple teoría motivacional, es neurociencia. Estudios han demostrado que el cerebro libera dopamina no solo al lograr algo, sino al anticipar ese logro. Y cuando esa anticipación se activa con palabras, con reconocimiento social, con la validación ajena, ya no hay tanta energía interna para ejecutar, porque ya hubo premio. Y si ya hay premio, ¿para qué correr? ¿Para qué insistir? Lo que debería ser el comienzo de una acción se vuelve su final prematuro. Por eso, muchas veces te has sentido lleno de energía al contar tus planes, pero días después no haces nada. Porque usaste la motivación para hablar en vez de para actuar. Porque te llenaste de la emoción del futuro sin anclarte en la disciplina del presente. Porque preferiste el aplauso inmediato a la transformación silenciosa. Y esa trampa es muy común, pero profundamente costosa, porque te roba no solo tiempo, sino dirección. Te hace creer que estás avanzando cuando en realidad solo estás hablando. Haz el ejercicio. Tómate una pausa de compartir tus metas. No las cuentes, no las publiques, no las anuncies. En lugar de eso, construye una rutina diaria que sostenga ese objetivo. Enfócate en lo que haces, no en lo que dices que vas a hacer. Si tu meta es escribir, escribe. Si tu meta es cambiar tu cuerpo, entrena. Si tu meta es cambiar tu vida, cámbiala paso a paso, sin explicar nada. La acción sin anuncio es más poderosa que 1000 promesas sin hechos, porque cada día que haces algo sin contarlo, le enseñas a tu cerebro que no necesitas recompensa externa para seguir. Y ahí es donde nace la verdadera motivación, en la intimidad del compromiso contigo. Y con el tiempo, ese silencio se convierte en tu ventaja, porque mientras los demás pierden energía contando, tú avanzas construyendo. Mientras otros buscan aprobación, tú generas resultados. Y un día, sin haberlo planeado, los demás lo notan. Tu presencia cambia, tu estilo de vida cambia, tu energía cambia. Y no porque lo dijiste, sino porque lo hiciste, porque tus acciones hablaron más fuerte que tus palabras. Esa es la recompensa real, no el aplauso anticipado, no la reacción vacía, sino la certeza de que avanzas cada día con dirección, que no te defines por lo que prometes, sino por lo que ejecutas, que tu camino está basado en hechos, no en intenciones. Y esa certeza, esa consistencia, es lo que te da poder interno, es lo que te permite seguir aun cuando nadie te vea, aun cuando no haya likes, ni comentarios, ni atención, porque ya no necesitas eso, porque descubriste que el logro más profundo es el que se gesta en silencio. Así que la próxima vez que sientas ganas de contarle al mundo lo que vas a lograr, detente, respira, guarda esa energía para el esfuerzo, no para el anuncio, y recuerda, cada palabra que no dices es una dosis de motivación que reservas para hacer, para seguir, para llegar, porque al final nadie recuerda lo que dijiste que ibas a hacer, solo recuerda lo que hiciste. Y si tus hechos son consistentes, tu éxito será inevitable. Aunque no lo anuncies, aunque no lo grites, aunque nadie lo espere,
porque tu compromiso será tan sólido que los resultados hablarán por ti. Número 9. Ser un gran oyente es una forma de presencia. Hay una forma de presencia que no necesita palabras, ni grandes gestos, ni protagonismo. Es una presencia que no se impone, pero se siente con fuerza, y nace cuando aprendes a escuchar de verdad. Porque en un mundo en el que todos quieren hablar, destacar, tener la última palabra o demostrar que saben más, ser un gran oyente se ha convertido en una rareza y en un poder. Escuchar, no para responder. Escuchar, no para corregir. Escuchar, simplemente para estar ahí, para sostener el espacio de otro sin necesidad de ocuparlo. Cuando haces eso, algo cambia en la dinámica. La otra persona baja la guardia. Se siente vista, validada, comprendida. No porque le diste un consejo brillante, sino porque estuviste presente. Y esa presencia es magnética. Porque no hay carisma más profundo que el de alguien que sabe escuchar con atención plena, con empatía, con el corazón abierto. No con prisa por hablar, sino con la humildad de saber que en ese momento no eres tú el protagonista, es el otro, y tú estás ahí para recibir, para entender, para conectar. Esto no es solo percepción emocional, es biología. La ciencia ha demostrado que cuando escuchamos activamente, sin interrumpir, sin juzgar, sin apresurarnos, aumentan los niveles de oxitocina, tanto en quien habla como en quien escucha. La oxitocina es la hormona del vínculo, de la confianza, de la conexión humana profunda. No se activa con un discurso perfecto, ni con argumentos brillantes. Se activa con presencia sincera, con el silencio atento, con la mirada que no juzga, que no presiona, que simplemente está. Y es curioso, porque muchos piensan que escuchar te hace débil, pasivo, menos influyente. Pero es todo lo contrario. Quien escucha con atención se convierte en alguien inolvidable, porque deja una huella emocional, porque en un mundo lleno de ruido, ser el que da espacio es ser el que aporta paz. Y eso tiene un valor incalculable, porque todos están buscando a alguien que los escuche sin querer arreglarlos. Alguien que no transforme su dolor en consejo prematuro. Alguien que les diga, sin decirlo, estoy contigo. Haz el ejercicio. La próxima vez que alguien se acerque a ti para contarte algo, guarda el impulso de interrumpir. No pienses en lo que vas a responder. No trates de tener razón ni de contar una historia mejor. Solo escucha. Mira a los ojos. Asiente con honestidad. Permite que la otra persona se exprese hasta el final. Y cuando termines, en lugar de llenar el espacio con palabras, haz una pregunta que nazca desde la empatía. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Qué piensas hacer ahora? ¿O simplemente quieres que te escuche o necesitas un consejo? Esa pregunta sola ya cambia todo. Y lo más transformador es lo que ocurre en ti, porque al entrenarte para escuchar, cultivas paciencia, cultivas humildad, aprendes a regular tu necesidad de intervenir y te vuelves más consciente de tus propios impulsos. Dejas de reaccionar y empiezas a observar, y esa observación silenciosa te vuelve más sabio, porque ya no necesitas tener una opinión sobre todo. Porque entiendes que a veces lo más sabio que puedes hacer por alguien es no hablar, sino estar. Y con el tiempo, esta práctica cambia tus relaciones. La gente confía más en ti, se siente segura contigo. Te busca no porque tienes todas las respuestas, sino porque eres un refugio. Y ese tipo de presencia no se olvida. No se aprende en libros ni se enseña con discursos. Se cultiva día a día, en los pequeños momentos donde eliges escuchar cuando podrías hablar, donde eliges entender cuando podrías corregir, donde eliges estar cuando podrías simplemente reaccionar. Porque al final, ser un gran oyente no es quedarte callado, es darle al otro el espacio que tú también necesitas cuando estás roto, confundido o simplemente humano. Es el silencio que cura, que acompaña, que conecta. Y cuando descubres ese poder,
te das cuenta de que no necesitas gritar para impactar, solo necesitas estar, realmente estar. Porque quien sabe escuchar con el corazón siempre será recordado con gratitud. Número 10. No compartas tus miedos más íntimos. No todos tus miedos necesitan ser compartidos. De hecho, algunos de ellos solo existen porque no los has enfrentado en silencio, porque los has convertido en conversación antes de transformarlos en aprendizaje. Vivimos en una época que glorifica la vulnerabilidad, que promueve abrirse como si exponer nuestras heridas fuera en sí mismo una forma de sanar. Pero la verdad es que cuando hablas demasiado pronto sobre tus miedos más íntimos, lo único que haces es darles más forma, más fuerza, más presencia en tu identidad. Les das escenario, los alimentas. Y lo que podría haberse quedado como un pensamiento pasajero, se convierte en parte de tu definición personal. Compartir no siempre libera, a veces encadena. Porque cuando cuentas tus miedos sin haberlos procesado, lo haces desde el dolor crudo, desde la confusión, desde la expectativa de que alguien más te diga que todo está bien. Pero ese consuelo no sana, solo alivia momentáneamente. Y cuando ese alivio desaparece, el miedo sigue ahí, más fuerte, más real, porque ahora no solo lo piensas, también lo has dicho, lo has vuelto una afirmación, una etiqueta, una parte de tu historia. Y mientras más lo repites, más lo crees. Y mientras más lo crees, más lo vives. La ciencia lo confirma. Estudios sobre la vulnerabilidad emocional han demostrado que compartir de forma prematura o excesiva nuestras inseguridades, sin antes haber desarrollado cierta estabilidad interna, puede aumentar los niveles de ansiedad. Te expones a juicios, a interpretaciones que no controlas, a reacciones que pueden herirte más. Lo que compartiste buscando alivio se vuelve una fuente nueva de presión. Te empiezas a sentir frágil, expuesto, incomprendido. Porque abriste una puerta sin haber construido una base sólida, desde la cual observar tu miedo con claridad. Por eso, antes de hablar, respira. Antes de contarle a alguien lo que más te duele, siéntate contigo mismo. Pregúntate de dónde viene ese miedo. ¿Es real o imaginado? ¿Es tuyo o heredado? ¿Es presente o una sombra del pasado que aún no has soltado? Mira ese miedo de frente. Escríbelo si quieres, pero no para publicarlo, sino para entenderlo. Obsérvalo sin juicios. Sé brutalmente honesto contigo. No para destruirte, sino para que cuando decidas hablar de ello, lo hagas desde un lugar de comprensión, no de desesperación. Haz este ejercicio. Cada vez que sientas ganas de contarle a alguien un miedo profundo, ponlo en pausa. Crea un espacio para procesarlo tú primero. Habla contigo. Conócelo. Investígalo. ¿Qué lo detona? ¿Qué historia estás sosteniendo para que ese miedo se mantenga vivo? ¿Qué creencias están detrás? Y sobre todo, ¿qué harías si nadie te pudiera ayudar? Esa pregunta es clave, porque te obliga a buscar soluciones desde dentro. Y ahí es donde nace la verdadera fuerza. Y cuando llegue el momento de compartir, si es que llega, lo harás desde otro lugar. Ya no desde la fragilidad, sino desde la integración. Ya no como una confesión, sino como una reflexión. Y entonces sí, tus palabras tendrán valor, porque hablarás de algo que ya comprendiste, que ya enfrentaste, que ya te transformó. Ya no necesitarás que te entiendan para sentirte mejor, porque ya te entendiste tú. Ya no necesitarás aprobación para sentirte valiente, porque ya descubriste que el verdadero coraje es mirar dentro sin buscar testigos. No se trata de cerrarte, no se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de respetar el proceso, de darte el tiempo de fortalecerte antes de exponerte, de convertirte en tu primer refugio antes de buscar contención afuera. Porque cuando desarrollas esa capacidad, algo cambia en ti. Eres más sereno, más centrado, más dueño de tus emociones. Ya no necesitas contarlo todo, porque lo esencial ya lo resolviste por dentro. Y cuando eso pasa, tu silencio ya no es miedo. Es poder,
Es madurez, es prueba de que estás construyendo una identidad fuerte, capaz de sostenerse incluso cuando nadie más está escuchando. Y desde ahí, desde esa calma ganada en soledad, los miedos pierden su dominio, porque ya no te definen, ya no son parte de tu relato principal, solo son capítulos que leíste, comprendiste y cerraste. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.